Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes conocimientos y experiencias que le permiten a distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos precisamente ver cómo integrar a la agricultura con la ganadería para ser más eficientes y lograr la sostenibilidad. El fenómeno de la producción agrícola en volúmenes récords se fue extendiendo a los países de Sudamérica, impulsado por el avance de la agricultura, a partir de la aplicación de tecnologías desarrolladas para el sector. Con la difusión de la siembra directa, se fue buscando la adaptación de los cultivos tradicionales mediante nuevas formas de manejo, el desarrollo genético y la incorporación de insumos. Hay una historia breve que es el tema de la historia del avance de la agricultura en estas regiones marginales, que se comienza allá por los años 98, 99 en Coronel Suárez, cuando empieza a introducirse el sistema de siembra directa en los planteos mixtos o planteos agrícola-ganaderos. La siembra directa tuvo su origen en la región central del país, Rosario, Marcos Juárez, sur de Santa Fe, allá por el 88, recién en el 98, 99 ingresa acá en la región sudoeste, y a partir de ahí empieza un debate cómo incorporar el sistema de siembra directa a los planteos mixtos, o cómo se adapta la siembra directa a los planteos mixtos. A partir de eso pasaron 20 años y realmente el sistema de a poco se fue adaptando. Hoy estamos casi en un 70% de superficie bajo siembra directa y no acá el partido Guamini, pero el partido Coronel Suárez mantiene de entre 300 y 400 mil cabezas en el partido con sistemas ganaderiles en producción. Las pasturas fueron en retroceso, se redujo mucho las pasturas y la ganadería pasó a ser realizada en lugares confinados. Hoy nos encontramos en una situación, en el último quinquenio, de incremento de las pasturas, paulatino pero incremento al fin, que nos está de alguna manera permitiendo interactuar con la ganadería en esa interacción o esa, digamos, simbiosis entre la agricultura y la ganadería. Fue la sinergia de la siembra directa, el glifosato y la soja RR. Todo eso generó un paquete de muy fácil gestión, de muy fácil manejo para el productor y hubo un proceso de sojización. Posteriormente, y viendo la evolución de los pensamientos de la gente de APRESID, la siembra directa no debe ser considerada como una práctica aislada, sino que debe ser considerada como un conjunto de prácticas en interacción virtuosa. Y ahí se suma la diversidad de cultivos, ahí se suma la intensificación de la secuencia, el manejo integrado de plagas, manejo racional de la fertilización, todo como un paquete. Entonces ahora se habla de sistema de siembra directa, que es un sistema claramente virtuoso, ¿no? La producción agrícola ganadera en los planteos mixtos es una producción global más grande, mayor. No lo es en aquello de la agricultura, digamos, pura agricultura sin ganadería, donde la producción puede llegar a ser individualmente más baja. Lo que hay que tener en cuenta es que las pasturas consumen nutrientes, principalmente fósforo, pero nos aportan lo que es lo que no podemos comprar en ningún lado, que son los macroporos, los mesoporos, los microporos, digamos, toda la que hace la porosidad del suelo y la estructura del suelo que nos lo dan los sistemas radiculares de las leguminosas, por ejemplo, alfalfa o vicia, y en combinación con las gramíneas, nos genera una estructura que nos permiten devolverle al suelo o mantener las condiciones de estructura y fertilidad que el suelo necesita, complementando ese nutriente que las pasturas se llevan a través del corte de pastura, a través del pastoreo y a través realmente del consumo de fósforo que generalmente hacen las leguminosas, a través de la fertilización en los cultivos agrícolas. Por lo tanto, esa interacción nos permite muchísimo, digamos, levantar o aumentar paulatinamente los rendimientos globales del sistema de producción mixto, que hace que, por ejemplo, en las pasturas también esté la fijación biológica del nitrógeno, que es un nitrógeno natural, un nitrógeno gratis. Una pastura puede estar dejando 200, 300 kilos de nitrógeno fijado biológicamente, que pueden ser aprovechados por los cultivos siguientes, lo cual nos permitiría reducir la utilización de fertilizantes de origen fósil o de origen, de petróleo, lo cual eso nos haría reducir, los costos de producción en la agricultura. Los cultivos de servicio contribuyen a aplacar los procesos de erosión, como también con el secuestro de carbono, reciclaje de nutrientes, control de malezas por competencia, mejorando la estructura del suelo, la eficiencia del uso del agua y, en particular, la provisión de forraje.
Sin embargo, si bien su uso forrajero puede ser una buena alternativa para mejorar el resultado económico de los sistemas productivos, pueden generar de manera indirecta situaciones no deseadas, como el pisoteo que se produce en el pastoreo. Hay una serie de ventajas, pero también tenemos algunas desventajas, como es el pisoteo. El pisoteo animal también nos genera un problema de compactación y problema de infiltración en el suelo, que eso debemos tratar de remediarlo con un pisoteo o un control del pastoreo más estricto. Por ejemplo, en el caso de los puentes verdes, que se utilizan en cultivo de cobertura o verdeos de invierno, retirar los animales con tiempo para generar un barbecho que nos permita acumular agua y al mismo tiempo generar cobertura para el cultivo siguiente, que es agrícola, que puede ser un maíz, un sorgo o una soja. Entonces esa interacción debe ser cuidada, debe ser mantenida, y por supuesto cuando estamos en un sistema de siembra directa con ganadería, los ciclos se hacen mucho más flexibles. Ya no estamos en el 4x4, 4x6, sino que los periodos agrícolas se extienden un poco más, y eso también nos está permitiendo la rotación con pastura. La pastura, el ingreso en siembra directa, nos genera un potencial de fertilidad y estructura física y química del suelo que no lo podrían lograr los cultivos en forma individual. De acuerdo a cada ambiente y a las especies que se utilicen, los cultivos de cobertura ofrecen servicios ecosistémicos para el control de las malezas, la provisión de nutrientes, la regulación de las napas y el pastoreo del ganado, entre otros beneficios. Los cultivos de servicio ingresan, que básicamente es el verdeo de invierno que venía haciendo el productor generalmente, pero podemos utilizar ese verdeo de invierno sembrado bien temprano en el sudoeste, en el sur, como es vicia, avena, cebada, centeno, en mezcla, en el fines de febrero, principios de marzo, de manera tal generar buen volumen de pasto en el otoño, hacer un primer aprovechamiento con los animales y dejar que durante el invierno y principio de la primavera se recupere esa cobertura, sobre todo al inicio de la primavera, que las leguminosas crecen mucho más, y generar cobertura de manera tal de devolverle o mantener esa estructura, ese mulching que debe mantenerse en el suelo, de manera tal de que la materia orgánica, que es nuestro combustible para los cultivos siguientes y aún para las pasturas también, se mantengan y tengan, digamos, esa estabilidad y ese rendimiento en el tiempo que nos permitan, digamos, hacer el sistema rentable. El manejo de procesos biológicos de cultivos, mediante la promoción del uso de especies no tradicionales, en ciertos lugares y momentos del año, sirve para recuperar los servicios ecosistémicos deteriorados, con la adopción de tecnologías de procesos. El cultivo de servicio hoy es una excelente herramienta que nos permite intensificar la producción, nos permite incorporar y mejorar aspectos que en ocasiones no estábamos considerando. Me parece que son cultivos que ya están involucrados en nuestro sistema de producción y que en general el productor y los asesores los vienen teniendo en cuenta, y ya es menos frecuente tener un lote que está 4 meses, como lo que le llamaríamos 4 o 5 meses en barbecho, sosteniendo esa situación de no vegetación con el uso de agroquímicos. El productor también está atento al uso de los agroquímicos, a usarlo en la medida adecuada, y una de las estrategias para disminuir el uso en este caso de herbicidas, nosotros somos un país que consumimos muchos herbicidas, es la incorporación de estos cultivos de servicio. En un sistema mixto donde interactúa la agricultura con la ganadería, es posible bajar o reducir la utilización de insumos a un nivel, digamos, en el cual los rendimientos no se vean afectados. O sea, tender a un sostenimiento del sistema de producción agrícola-ganadero creciente en el tiempo, y sobre todo mantener la fertilidad física y química del suelo, que es lo que necesitamos tener para producir más. Después de ver cómo agricultura más ganadería, ganadería más agricultura es el camino hacia la sustentabilidad, les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar qué hay en nuestros suelos productivos. Centro Tecnoalimenticio Quequén. Innovación
al servicio de la agroindustria. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. En la producción agropecuaria, los bioinsumos se están presentando como una novedad más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, su impacto es un tema al que hay que prestar atención y en el siguiente informe les contamos de qué manera se lo está haciendo. El proceso de agriculturización, registrado a partir de los años 90, propuso cambios significativos del modelo productivo, generando diferentes niveles de impacto en lo económico, social y ambiental, que en la actualidad demandan una revisión de las maneras de producir. Para los suelos fue la agriculturización, fue un trabajo, se los pusieron a trabajar en definitiva, pero bueno, perdiendo las perspectivas a futuro. ¿Por qué? Porque lo principal que teníamos que lograr es producir alimento. Pero ¿a base de qué o qué cosas vamos a perder a medida que vamos produciendo esos alimentos? Yo creo que hoy en día se está sufriendo esa gran demanda de producción de alimentos, esa gran demanda de generar rentabilidades, más que todo también para el modelo argentino de cómo es la producción de alimentos. Yo por ahí hago todo lo que es viaje, voy a Brasil o voy a Paraguay o voy a otros lugares donde también se produce alimento y a gran escala, pero el modelo es totalmente diferente. Hoy en día yo he ido a dar capacitaciones a Brasil y todo lo que era biológico lo tocaban de oído, todavía no estaba. Y bueno, se dieron cuenta que ese proceso de producir alimento a base de fertilizantes, agroquímicos y demás, lo llevó al detrimento de ese rendimiento. Fue un proceso organizado o como se dice como driver, ¿no? Quien motivó ese proceso fue la producción. Conocemos conflictos de ese proceso como la extensión de la barrera agrícola, la ganadería expulsada a zonas más marginales y demás, ¿no? Lo interesante de ese proceso es la ganadería se fue, ¿no? Hoy está localizada en zonas que no tienen otro valor de oportunidad. Es decir, si yo no tengo ganadería en el NEA o en el NOA, no hay otro valor de oportunidad. La agricultura encontró su mejor lugar de oportunidad, ¿no? Las tierras más fértiles terminan estando en agricultura. Puede haber una cierta movilización en cuestiones de la cuestión climática, de que cuando hay mejor clima o épocas de clima hay más agricultura, menos agricultura. Y la ganadería hoy en ese movimiento enfrenta el desafío de cómo ser eficiente y cómo adaptarse a los ambientes o los ecosistemas en los cuales hoy estaba funcionando, ¿no? Y esto principalmente hablemos de temas donde la ganadería está sobre ecosistemas con más humedales, como en el NEA, o con montes nativos, donde se están planteando modelos de ganadería con manejo de bosque integrado, ¿no? Entonces, hoy la ganadería salió de, vamos a decir, su espacio de confort, zona pampeana, y está en otras áreas. La definición de bioinsumo es fundamentalmente sustancias o microorganismos, insumos que sean a base de procesos biológicos, digamos, ¿no? Para, obviamente, el uso agronómico, digamos. Hay una definición que es del CABUA, del Comité de Insumos Biológicos, que está consensuado entre las cámaras y el sector público. Y es algo que sigue, si bien tiene un valor legal, es algo que sigue en discusión, digamos, ¿no? Todo el tiempo se está discutiendo, digamos, los límites, sobre todo, digamos, ¿no? Se está hablando mucho de los biopreparados últimamente, que son insumos, digamos, más artesanales, que son así accesibles a que los mismos productores lo puedan hacer en su campo, digamos. Y todos los nuevos, ¿no? Los nuevos insumos dentro de los bioinsumos, que me parece que,
es una categoría muy rica que se está multiplicando mucho y se está enriqueciendo con muchas nuevas aptitudes, digamos, ¿no? Eso me parece está creciendo. Hay muchos lugares para avanzar, sobre todo en el tema de herbicidas y insecticidas biológicos, pero hay muchas innovaciones que hay que estar ahí atentos. Hoy en día sí, se está cambiando, hay mucho ruido. Hoy se está acercando mucho más el productor o los técnicos, pero bueno, fue en principio por ese tema, porque por más que le agreguemos agroquímicos, ya sea insecticidas, herbicidas, fertilizantes, los rendimientos están planchados muchas veces. Y están viendo, o sea, se está volcando a lo que es lo biológico, los bioinsumos, ¿a qué? A tratar de disminuir un poco el uso de esos tipos de agroquímicos, que sea complementario, no es que tenemos que dejar una cosa por otra, sino se puede ir sustituyendo de a poco y usando un poquito menos, siendo más eficiente captar todo eso que nosotros le estamos agregando para producir. Eso lo podemos lograr a través de los bioinsumos, ¿no? Los bioinsumos emergen como una solución, ofreciendo un enfoque más ecológico y sostenible para la protección de cultivos y el mejoramiento del suelo. Sin embargo, su impacto debe ser controlado y esa acción es un proceso complejo. Son productos de origen biológico principalmente, que hacen a que se complementen con las plantas, que mejore la microflora, la microbiota que tenemos en suelo, para que esa planta, desde siempre el concepto desde el suelo, o sea la raíz, para tener un mejor desarrollo en la parte aérea. Lo cual eso hace que sea complementario, que lo podamos usar. Pero ese es el concepto principalmente de lo que es bioinsumos, ¿no? Es muy complejo, digamos, ¿no? Entonces realmente es muy difícil el control de los bioinsumos. Fundamentalmente, digamos, los que son microorganismos, digamos, es la identificación de la cepa, digamos, ¿no? Y los que son bioestimulantes o derivados de procesos biológicos, digamos, ya sea de extractos vegetales o de microorganismos, hay parámetros, digamos, que un poco se están construyendo en el andar, digamos, ¿no? La legislación está más preparada para los insumos de síntesis química, esa es la realidad, y se está empezando a afinar esas formas de controlar los insumos, digamos. La verdad es esa, digamos, ¿no? Hay nuevas categorías de insumos con nuevos requisitos y nuevos parámetros a tener en cuenta, y esas herramientas, digamos, hoy también lo decía Luis, digamos, es algo, digamos, que la ciencia todavía tiene mucho para caminar, ¿no? En determinar cuáles son los parámetros para medir la calidad de los insumos y la calidad del efecto de esos insumos en el suelo o en las plantas, ¿no? Las regulaciones son bastante viejas, llamémoslo así. Hoy se están haciendo algunas ciertas reformas. Bueno, nosotros a través de las diferentes cámaras de bioinsumos también nos hemos podido acercar, hemos podido hablar con ellos, ver algunas ciertas desregulaciones, llamémoslo así, para que sea algo más práctico poder registrar biológicos, ¿no? Bioinsumos principalmente, que por ahí estaban enmarcados como si fuera un agroquímico, y son diferentes conceptos, ¿no? Hoy en día, bueno, SENASA está trabajando en eso, ha ampliado unas plataformas para poder que los trámites sean más ágiles. Bueno, de a poco se va mejorando las normativas actuales, ¿no? Los biopreparados para la agricultura son insumos naturales elaborados a partir de materia viva, como plantas, animales, microorganismos, que se utilizan para fertilizar cultivos y controlar plagas y enfermedades. Si bien se presentan como una alternativa a los productos químicos, ofreciendo beneficios para el ambiente y la salud humana, su desarrollo debe tener medidas de control que aseguren la acción esperada. Hoy se está hablando de biopreparados también, que en otros países, como en Colombia o en Puerto Rico o en diferentes lugares, el mismo productor hace los biopreparados. Pero bueno, ahí perderíamos el concepto de calidad. Entonces también eso hay que tener ciertos cuidados difundiendo ese tema de biopreparados, que el mismo productor los puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque no lo tenés regulado, no está controlado eso, ¿no? Eso es un miedo un poco que tenemos nosotros, los que yo estoy encargado de la parte de la empresa de lo que es desarrollo de productos, y vemos que hay ciertas regulaciones o se está tratando de generar ese tipo de bioinsumo. Bueno, lo pueden llegar a hacer esos biopreparados, pero con cuidado, ¿no? Principalmente. Los invitamos ahora a hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.
Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Centro Tecnoalimenticio Quequén. Innovación al servicio de la agroindustria. La planificación forrajera es una estrategia para mejorar la nutrición ganadera y en este segmento de Saber Rural les contamos cómo hacerlo de manera más eficiente. La competencia que plantea la agricultura a los sistemas ganaderos ha obligado a los criadores de bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción y calidad nutritiva de las pasturas. Dado que la alimentación es la base de la actividad ganadera, planificar para no quedarse sin pasto o lograr optimizar el uso de los recursos forrajeros es una tarea imprescindible. Muchos de los problemas que hay en los sistemas de producción tienen que ver con cuestiones de esa magnitud, es decir, están mal ordenados, están a veces mal planificados, a veces nos perdemos en algunos detalles y nos olvidamos de dar los pasos más relevantes. Desde mi punto de vista, lo primero que hay que tener en un sistema en un sistema de producción para pensar la producción de forraje y la calidad de los mismos es, por un lado, la demanda de los animales, cómo va a ser la demanda del producto que vendemos, y eso nos tendría que orientar. Luego, definido eso a lo largo del año, tenemos que encontrar los recursos forrajeros que mejor se adaptan a los ambientes que tenemos en un establecimiento, y si hacemos una mirada más grande, a los recursos forrajeros que podrían adaptarse al ambiente, a los suelos que tenemos en una región, ¿no? Eso es esencial, es decir, poder hacer un maridaje o hacer algo que combine muy bien lo que nos demanda el producto que vamos a vender, que comerciamos, y el ambiente que tenemos en donde estamos parados, cuáles son los suelos, cuándo llueve, cuándo están las temperaturas óptimas para el crecimiento y ese tipo de cuestiones, y bueno, y ahí las especies. Y después que definimos eso, tenemos que tener en cuenta si eso que elegimos es factible de ser incorporado en nuestro sistema. Nuestro sistema tiene personal, tiene una serie de cosas, hay factores humanos y hay especies que son más simples para el manejo, otras que son más complejas para el manejo, y eso también a la larga hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de planificación forrajera, tenemos que tener en cuenta qué categoría animal vamos a suplementar, cuáles son los recursos con los que contamos en nuestro establecimiento, qué aptitud tenemos para qué reservas forrajeras podemos confeccionar. Y empezando un poco por la categoría animal, no es lo mismo tener que suplementar una vaca según el estado fisiológico, que esté seca, preñada o con ternero al pie, un ternero o una categoría que está en engorde. En el caso de lo que es una vaca, generalmente cuando está en lactancia, que es el pico de lactancia, que es cuando los requerimientos son más altos, nosotros ahí podemos utilizar, si estamos en base de una pastura natural, generalmente tenemos una deficiencia en cuanto a la calidad, obviando ya lo que es disponibilidad, si estamos cubriendo la disponibilidad, podemos ahí en ese caso hacer alguna corrección en cuanto a la calidad, el aporte de proteína, para que esa vaca no se nos venga tan abajo y poder entrar al servicio con un estado que no sea inferior al 3 y podamos tener una nueva preñez de ese animal y no comprometerlo para el siguiente servicio. En ese caso nosotros tenemos para utilizar rollos de mejor calidad, algún silaje de pastura o de un verdeo de invierno, alguna suplementación con algún proteico. Todo va a depender de los costos y lo que tengamos disponible en nuestro establecimiento. Todo eso previa planificación. La temperatura y las lluvias son factores cruciales en la planificación forrajera, ya que afectan directamente el crecimiento y la disponibilidad de los forrajes. Para una planificación exitosa, es necesario considerar
cómo estos factores pueden influir en el desarrollo de las pasturas, la producción de forraje y la calidad del mismo. Esencialmente, cómo es la oferta de precipitaciones en la región y la temperatura, ¿sí? Son los dos factores que van a inclinar la balanza hacia si voy a tener un sistema dominado por especies, por ejemplo, otoño, invierno, primaverales, y donde puedo alternar algunas. Suponete un ejemplo, gran parte de esta región tiene las lluvias concentradas en otoño, invierno, primavera, y escasean en verano, y a veces hay limitantes edáficas que hacen que la lluvia de primavera no se pueda almacenar mucho en el suelo y en el verano no voy a contar con ella. Entonces ese sistema ganadero, si va a ser de base pastoril, no lo puedo pensar como un sistema donde la mayor superficie va a estar compuesta por especies que crecen en verano. Y no, la base de ese sistema va a tener que atender a especies que ofrezcan el forraje en otoño, invierno, primavera, y una menor proporción quizás de especies para apuntalar el verano. Es una idea, no estoy tirando una receta, ¿no? Y la demanda animal sería bueno que esté acoplada a eso. Si yo vendo un producto que no se puede acoplar a eso, pero que me conviene por el precio de venta que tiene, tendré que ver cómo acomodo el sistema para eso. Si me voy más al norte, donde las lluvias a veces más al norte, y haciendo una línea imaginaria entre esta zona de Suárez y demás, hacia el oeste, noroeste de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, ahí la cosa va cambiando. Tenemos temperaturas favorables a lo mejor todo el año, pero a veces las lluvias nos escasean en lo que es el periodo invernal, y tengo que pensarlo de otra manera el sistema. La base forrajera tiene que estar a lo mejor más inclinada hacia la producción de primavera, de verano y de otoño, y menos hacia la de invierno. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando como siempre para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.